24, estamos todos los intervinientes, y doy la palabra a don Patricio Olivares. Su señoría, de forma bastante breve y sucinta, puesto que los dichos vertidos por la señora fiscal regional, además sumado a los dichos de la señora fiscal doña María José Bowen y la colega Patricia Muñoz, dejan en evidencia que lamentablemente se cumplen todas y cada una de las causales que nos establece el legislador respecto de los requisitos de la prisión preventiva, y esto a mayor abundamiento, la lata exposición que nos dio la señora fiscal regional nos hace dar en cuenta que aquí no estamos frente a un hecho que se trate solamente de despojar a alguien de su vida de forma violenta. Magistrado, disculpe, el imputado. Sí. A ver. Efectivamente no se ha conectado aún. ¿Pueden avisar internamente a Gendarmería para que... Por favor. Ahí está ingresando. Santiago. Disculpando, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ya, magistrado, mil disculpas, hubo un corte No se general preocupe. exteriormente, por si acaso. Sí, no se preocupe. Ya, magistrado, muy agradecido. Estamos en vivo. Okay. Puede ocurrir. Don Patricio, puede continuar. Eso, señora, en base a lo que está diciendo, y obviamente aquí no estamos en presencia de un imputado que cometió un delito producto de una discusión, de porque las cosas se salieron de control, o por un mero impulso. Estamos en presencia de una persona que tuvo la capacidad, la habilidad de tal grado de poder planificar, premeditar y, entre comillas, intentar persuadir el accionar de la justicia. Es de conocimiento público que este señor, y así uno lo puede leer en prensa o en antecedentes que son de conocimiento, como lo discutíamos al principio de la audiencia, que el actuar de él era que esto pasara desapercibido, lo cual demuestra, su señoría, una falta de respeto enorme, en primer lugar, por la vida humana. Y créame que eso ya rompe todo límite, ¿ya? Y obviamente, si lo vinculamos normativamente, este tipo de antecedentes, claramente la persona del imputado, o del delincuente en esta pasada, constituye un grave riesgo, primero para todos nosotros como sociedad, puesto que ya las circunstancias pretéritas que denunció la señora fiscal regional nos dejan demostrado de qué es capaz de hacer este individuo, ya sumado a los dichos de la querellante Muñoz, que nos indica que se reiteran patrones de conducta en él, que en su momento fue condenado, y claramente nos dejan claro de que estamos en una persona que está en pleno conocimiento de todo y cada uno de los hechos que está cometiendo. En segundo lugar, su señoría, la falta de respeto, más allá de la persona humana, abusa de forma grave, estrepitosa, en contra de la víctima, dado su género, su edad, su contextura física, para acometerla de forma cobarde, su señoría. Lo que deja en manifiesto nuevamente la capacidad y la peligrosidad de este individuo. Y claramente, su señoría, la libertad de esta persona pone en riesgo la seguridad de quienes yo represento. Que hoy por hoy son los ofendidos por este delito, puesto que le arrebató la vida a esta muchacha, a este hombre, de forma tan despiadada. Por lo tanto, su señoría, para no caer en redundancia, no caer nuevamente en enunciar los hechos que el imputado claramente escuchó, por los cuales se le está comunicando su formalización en esta audiencia,
es imprescindible, primero, que para la seguridad de la sociedad toda, usted, la mía, de todos los intervinientes, inclusive el padre y la familia de Ámbar. En segundo lugar, los fines del procedimiento, su señoría. El imputado claramente distrajo el actuar de la justicia, pudiendo habernos dicho, ¿saben qué? Efectivamente yo lo hice y estas fueron las circunstancias que rodearon el delito. No lo ha hecho, su señoría. Se ha acogido a su derecho a guardar silencio, pese a que las evidencias que el Ministerio Público ha exhibido en esta audiencia, que le han sido comunicadas al momento de la detención en virtud de una orden judicial, son clarísimas. No ha aportado en nada, lo que demuestra su intención de evadir la justicia. ¿O creemos que es casualidad que esta persona haya ido caminando en búsqueda de un camping en el contexto que estamos viviendo como país, en un estado de excepción constitucional, en medio de una de las pandemias más terribles de los últimos siglos? O sea, claramente, su señoría, lo que estaba haciendo este individuo era, cometió un delito, ocultó las evidencias provenientes del delito para que su responsabilidad no fuera determinada de forma fehaciente y fácil por la policía. Cuando la policía, y en base a lo que dice la señora fiscal y la señora Bowen, nos indica que ya hay antecedentes que permiten tener claridad de que la menor le había sido arrebatada su vida, ¿qué hace este individuo? Se da la fuga. ¿Con qué? Con tal de evadir el actuar de la justicia. Y afortunadamente, su señoría, dado el trabajo que realiza el Ministerio Público, el conjunto de la Policía de Investigación, lo podemos tener sentado el día de hoy acá. Pensemos que no se hubiesen dado todas estas instancias, lo más probable es que este individuo no lo hubiésemos visto más en la vida, porque su intención era huir. Por lo tanto, su señoría, en base a los antecedentes, dejar en claro que es totalmente procedente. La pena aplicable es la más grave en el ordenamiento jurídico. Es más, si nos vamos un poco al pasado, como en su momento lo hizo el señor defensor Pastel, si lo comparamos antes de la modificación que da esta figura legal, la violación con femicidio, la pena de presidio perpetuo calificado, claramente estaríamos en un escenario de pena de muerte. Y hay condenas en el pasado que a tipos de esta envergadura criminal se les condenó. Por lo tanto, no tenemos duda que en base a las circunstancias agravantes, los hechos que han sido descritos por la señora fiscal, el tipo penal y la pena asignada al tipo penal en particular, la pena en todos sus aspectos, su señoría, vamos a estar en presencia de una pena privativa de libertad. Por lo tanto, se cumplen todos y cada uno de los requisitos que nos establece el legislador para que se pueda dictar la prisión preventiva y proseguir con este proceso hasta la conclusión en un juicio oral. Eso, su señoría. Muy bien, damos su tiempo a la defensa. Gracias, magistrado. Magistrado, como posición y objeto de que su señoría pueda resolver y tenga en consideración lo siguiente. Lo cierto es que resulta pertinente hacer referencia a un principio del proceso penal, que en este caso es el principio de la congruencia procesal, que sabemos que en materia penal determina no solo el resultado de un juicio, sino que también va a determinar la conformidad que deberá tener la acusación como un instrumento procesal posterior con la formalización, que es justamente lo que está ocurriendo el día de hoy. Entonces, es por este mismo principio procesal que se requiere que la comunicación de cargo, que es lo que hoy ocurre, y donde se establecen los presupuestos fácticos ofrecidos hoy día por el Ministerio Público, tengan real concordancia con los antecedentes de imputación. Hoy, y en este caso particularmente, su señoría, entendemos que no se satisface el principio de congruencia que ya estoy describiendo. Los elementos científicos de la investigación no son hoy día determinantes para concluir la calificación jurídica de los hechos que está comunicando el Ministerio Público. Ahora bien, eso en cuanto a calificación. En cuanto a la dinámica afectiva de los hechos, lo cierto es que solo tenemos la declaración de la conviviente del imputado, respecto de quien la única forma que tiene la defensa de poder determinar la veracidad o no de la información que entregó, porque además no estuvimos presentes en su declaración y no sabemos en qué condiciones se entregó, será a través del contraexamen a que ella estará sujeta más adelante en una audiencia de juicio oral. Entonces, para resolver, su señoría, nosotros pedimos tener en consideración este principio, digamos, fundante del proceso penal,
y también las razones antes vertidas a propósito de las circunstancias de los hechos y a propósito también de la evidencia levantada. Por esas razones, señoría, alzamos lo ya peticionado. La Fiscalía, no sé si va a replicar o va a mantener sus argumentos. Señoría. Sí. Un segundo. Sí, perdón, nos está dando la palabra que no la escuchamos con claridad. Si usted desea replicar, obviamente Sí, no es obligatorio, solamente si usted desea replicar, dado que se han dado hartos elementos, pero le pido en todo caso la mayor concreción en cuanto a sus argumentaciones. Sí, absolutamente, señoría. Muy breve, solo para plantear que esta exigencia de congruencia que está planteando el defensor, hay que recordar que está regulada en el artículo 341 del Código Procesal Penal, que establece la imperiosa necesidad de ajustarse desde el punto de vista de la congruencia a los hechos contenidos en la acusación respecto del contenido de la sentencia. Por lo tanto, estamos en una etapa muy preliminar en la que no cabe aplicar aquí el principio sin perjuicio de lo que se naturalmente pueda recabar en orden a que los hechos por los cuales uno está formalizando probablemente van a ser base importante de los hechos contenidos en la acusación. Y por cierto, y desde ya lo señalo muy brevemente, pero lo que ha referido el defensor en torno a que esos hechos no contarían con antecedentes relevantes que permitan dar cuenta de los mismos en la carpeta de investigación, es totalmente impreciso, por cuanto extensamente la fiscal Bowen, con respecto a las letras A y B, ha desmenuzado los contenidos esenciales de la carpeta investigativa que permiten tener presunciones fundadas respecto de la existencia del hecho y la participación del imputado. Por lo tanto, eso es lo que querría señalar, sin perjuicio que tampoco nos ha quedado claro si está realizando alguna solicitud la defensa o solo lo hizo a modo de un planteamiento general, porque no requirió ninguna solicitud de vuestra señoría. Muy bien. La defensora de la niñez, doña Patricia Muñoz, va a replicar. Sí, señoría, la verdad no entiendo el planteamiento de la defensa. ¿Ese es su argumento para oponerse a la prisión preventiva? ¿Está diciendo que no tiene como contradecir los elementos de las letras A, B y C y tenemos que suponerlo? Porque la verdad es que me sorprende mucho que la alegación tenga que ver con el principio de congruencia, que nada tiene que ver en esta etapa procesal, porque la formalización de cargo es un acto privativo del Ministerio Público, que ninguno de los intervinientes puede alterar, porque para eso está el órgano persecutor que ejerce la fiscal Peribansis y la fiscal Bowen. Entonces dice, no se podrá acreditar, pero entendemos que esa es su defensa para sostener que no hay antecedentes de las letras A, B y C de 140. A ver, al defensor le pido a la fiscalía apagar el audio porque se está escuchando su audio y tumba. A cada uno se le dio su tiempo y cada uno dio sus argumentos. Por lo tanto, más que yo le pido, si usted tiene algo que señalar, más que discutir la validez o no validez del argumento de la otra parte. ¿Entiende, doña Patricia? Ah, perfecto. Entonces, siendo así, su señoría, sostengo que la defensa no ha sostenido argumentativamente de ninguna manera que no se cumplan precisamente las exigencias previstas por el artículo 140 en sus letras A, B y C, que son las que determinan la necesidad para el tribunal de determinar si existen antecedentes que explicitan la ocurrencia del delito, las presunciones fundadas de participación y la necesidad de cautela, y por lo tanto solicitamos que se acoja la petición del Ministerio Público. Y también de esta querellante, por cierto. ¿La abogada de la Intendencia tiene algo más que señalar? Sería muy breve, solamente en el sentido de señalar de que los argumentos vertidos en esta audiencia dan claridad de la dinámica de los hechos, de la participación del acusado, y en tal sentido solicitamos que se mantenga la petición tanto de esta intendencia como del resto de los querellantes del Ministerio Público de imponer la medida cautelar de prisión preventiva, señoría. Nada. Don Patricio Olivares, ¿tiene algo más que señalar? Está con su micrófono apagado, don Patricio, no lo podemos escuchar. Perdón, su señor. No se preocupe. Me quedé pegado y parece que no se va a negro. Mire, particular cuidado en la formulación del señor defensor, porque para estar en presencia o para poder debatir respecto al principio de congruencia, creo que es avecinado. O sea, las propias
la propia señora fiscal regional, la fiscal jefe de Villa Alemana, nos han presagiado que aún hay diligencias pendientes. O sea, la comunicación de hecho netamente es la esencia, la comunicación de cargo. O sea, usted lo está investigando por su responsabilidad en este tipo de delitos. Por lo tanto, creo que fundamentar la congruencia, su señoría, resulta un poco descabellado. Lo digo de forma muy respetuosa, pero si nos vamos a los requisitos del artículo 140, que citan antecedentes que justificaran la existencia del delito. Señorías, lógicos existen, lo hemos debatido abiertamente. Presumir fundadamente la participación de este individuo que está aquí sentado y nos está mirando todo, claramente lo existe, su señoría. Lo existe en base a una declaración, funcionarios policiales que persiguen por su sentido esta declaración, se apersona la señora fiscal de Villa Alemana a esa declaración y que apuntan de forma indeducible y que no refiere mayor debate al imputado que está sentado acá con nosotros. Es más, si recordamos, dentro de lo que mencionó la señora fiscal Bowen, hay indicios claros de que el imputado participe, que no los voy a repetir, su señoría. No, claro, no es necesario. Pero si vemos el modo operandi, y volvemos al origen, el modo operandi, la frialdad, todo, básicamente deja su sello personal, su señoría, del sitio de suceso. O sea, eso claramente no hay discusión. Y luego el principio en relación a que pueda existir, que sea indispensable para el éxito de la investigación, claramente si se está fugando, la seguridad de la sociedad, claramente, porque no es primera vez que está sometido en un tribunal, bajo este mismo sistema, a un delito de la misma especie. Por lo tanto, creo que, su señoría, la solicitud de la Defensoría, primero, resulta un poco inadecuada dado el escenario procesal que nos encontramos. El segundo lugar, claramente se confluyen de forma categórica. O sea, aquí no tenemos que ser especialistas profundos en el derecho para darnos cuenta de que están las hipótesis A, B y C del artículo 140. Por lo tanto, sería reafirmar los motivos por los cuales nosotros estamos pidiendo la prisión preventiva, adherirnos a la solicitud del Ministerio Público y de mis colegas creyentes. Bien. Bueno, el tribunal, dado que ha sido bastante Señoría, extenso, ¿sí? Frente a las argumentaciones de Pero los don otros Matías, a ver, le intervinientes. pido que en todo caso, si usted va a dar, porque, a ver, usted replicó de lo que... Sí, quiero los argumentar ministros solamente públicos- solamente el principio de congruencia, señoría. Quiero dejar claro algo. Le doy un minuto. Gracias. para que pueda El resolver principio de congruencia es un hierro, digamos, jurídico, entender que se construye únicamente en una fase final del proceso penal, que es instancia de juicio oral. Está a la disposición del artículo 259, inciso final del Código Procesal Penal, el cual dice: la acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica. ¿Qué quiero decir con esto, señoría? Se ha argumentado por parte del Ministerio Público y se levantó como evidencia, hoy día existe un informe preliminar de autopsia. Ese informe preliminar, como preliminar que es, digamos, no es concluyente el día de hoy, justamente para poder establecer esos presupuestos fácticos e incluirlos, digamos, en la figura penal que hoy día ha comunicado el Ministerio Público, por la cual le imputa a nuestro representado. En ese sentido, entendemos que el vocablo perimortem, lo cierto es que tendrá que ser resuelto durante la investigación con mayor precisión, y eso va a traer uno u otro camino en cuanto a establecer si estos hechos pueden quedar reducidos a un delito del 372 bis, como lo pretende en este caso el ente persecutor o el Ministerio Público, o bien si se reconduce a otra figura legal cercana, digamos, al homicidio. Eso es lo que pretendía aclarar, señoría. Muchas gracias. Muy bien. El tribunal solamente estará en sala. Voy a hacer un receso un par de minutos. Les pido que estén, no se desentiendan del desarrollo de la audiencia para dar a conocer la decisión del tribunal.